Antes solo lo veía y se aterraba de la santidad de Dios. Pero ahora que el fuego lo tocó, algo pasó en él. Sus oídos se abrieron. Mucha gente viene a veces a la reunión, pero realmente no se va con la palabra de Dios en su corazón, porque los oídos de su ser interior no están abiertos. Necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo, un Pentecostés personal, el fuego de Dios que nos alcance, porque la religión no nos va a servir, no es efectiva. Y dice la Biblia que escuchó Isaías que Dios decía: ¿a quién enviaré? Y casi sin saber que era una misión suicida, no le importó y dijo: heme aquí. Hace un instante estaba aterrado y tenía miedo de morir. Solamente tenía nombre de profeta, pero ahora, después que el fuego lo toca, se transforma en un siervo que quiere obedecer sin importar el costo. Fíjese la diferencia. Cuando recibimos una experiencia, cuando lo buscamos, porque todos podemos recibirla, porque Dios no hace acepción de personas, lo que sucede es que entonces estaremos dispuestos a poner las manos en la obra. No nos va a importar el costo. ¿Por qué? Porque hay algo que se encendió en nosotros. Hay alguien que nos transformó. Ya no vivo yo, sino que hay un Cristo adentro mío que me indica por dónde caminar, por dónde ir. Y esta es la realidad a la que somos llamados, iglesia. Jeremías también tuvo una experiencia en el capítulo 1. Del verso 4 en delante, dice la Biblia que Jeremías, cuando Dios le da una comisión, él dice: yo soy un niño. Aparentemente era muy joven. Nuestros hijos ya están en la adolescencia. Y a veces cuando no quieren hacer algo, dicen: no, es que soy muy chico. Pero para otras cosas quieren ser más grandes. Eso nos pasó a todos, ¿verdad? Entonces, él dice: soy un niño. Yo no puedo hacer eso. Pero dice la Biblia que Dios lo tocó. Y cuando Dios lo tocó, como la naturaleza de Dios es fuego, el fuego lo tocó. Y cuando fue tocado, Dios le da una palabra y le dice: no digas eso, porque a todo lo que yo te envíe irás. Y todo lo que yo te diga, eso hablarás. Y sabe que Jeremías no fue un profeta humanamente que se le podía medir un éxito en el ministerio. Hay una expresión, no recuerdo ahora el capítulo, pero está en Lamentaciones de Jeremías. De hecho, escribió un libro que se llama Lamentaciones. Imagínense, se lo conocía como el profeta llorón, donde él dice: me senté solo. ¿Sabe qué significa? Que ni siquiera tuvo una mujer a su lado para poder compartir su carga. Y los que estamos casados sabemos la bendición que es poder tener una esposa con la cual convivir y servir al Señor, vivir nuestra vida. Muchas veces estuvo en cepos, metido en cisternas con lodo, porque los profetas de ese tiempo acostumbraban a hablar lo que los reyes y los gobernantes querían escuchar. Pero como Jeremías estaba encendido, hablaba la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios era advertencia, y muchas veces se transformó incluso en palabras de juicio sobre el pueblo que no quería obedecer a Dios, lo encarcelaban. Qué tontería, ¿no? Qué necedad, encarcelar la voz de Dios. Si cuando Dios ya habló, las cosas van a suceder. Pero él padeció mucho. Sin embargo, aunque padeció tanto, y en una oportunidad parece ser que quiso ya no continuar, en el capítulo 20 de Jeremías dice él: había dentro mío como un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Yo no me voy a poner como ejemplo, pero estoy seguro que muchos de los que predicamos el Evangelio, en más de una oportunidad hemos pensado en desistir de hacerlo. Sería la locura más grande que podríamos hacer. Dejar de responder al privilegio que Dios nos ha dado, de ser la voz de Él. No importa cuánto recibamos, no importa cuánto nos abracen o si nos dan golpes, no importa. Lo que importa es reconocer que adentro nuestro hay un fuego. No predico el Evangelio porque estudié en algún lugar. No predico el Evangelio si no es por otra cosa que por llamado de Dios y porque su Espíritu nos ha encendido para hacerlo. Y no es en nuestra fuerza, es en la de Él. Así que necesitamos el fuego de Dios, porque el fuego de Dios nos transforma. Amén. El fuego de Dios nos trae el Pentecostés a nuestra persona, a nuestra casa. El fuego de Dios nos permite avanzar mucho más rápido de lo que nosotros podríamos hacerlo en nuestra fuerza. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios.
Timoteo tenía algunas situaciones difíciles de enfrentar en el contexto en el que estaba. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo le está escribiendo esta carta, porque no había redes sociales, Pablo estaba preso y Pablo sabía que ya no iba a salir de ahí, que él iba a ser sacrificado como mártir. Pero a Pablo, aunque estaba preso, estaba encendido. Y en su espíritu sabía que Timoteo estaba padeciendo, porque Timoteo era joven. Y si Pablo no estaba al lado de él, muchos hebreos, fariseos, religiosos mayores, lo miraban a Timoteo con un poco de dudas, como señalándolo, porque su papá era griego. No era 100% hebreo. Entonces aquellos que todavía tenían un espíritu religioso, aunque conformaban parte de la iglesia de Dios en ese tiempo, pero amaban el judaísmo y las leyes establecidas desde Moisés, medio que lo señalaban, porque era muy joven y no era 100% hebreo. Entonces, parece ser que también Timoteo era un poco tímido. No todos los jóvenes son tímidos, pero Timoteo parece que lo era. Por eso en una oportunidad Pablo en una de sus cartas le dice: no te avergüences del Evangelio. A ver, levanten la mano todos los que se avergüenzan del Evangelio. Por ahí algún distraído dice amén. Pero claro, no era fácil. Y además de eso sufría algunas enfermedades. Creo que con Otoniel compartimos esa parte del ministerio, ¿verdad? El estómago. Las tripas que a veces no funcionan bien. Nos traen apuros. Porque le dice Pablo: por causa de tu estómago, tómate un vaso de vino. No estoy diciendo yo que salga de aquí a la taberna, a la cantina, pero le aconseja un vaso de vino por causa del estómago. ¿Sí me entendió, verdad? Va a decir: no, el hermano Luciano dijo que me tengo que clavar una botellita todas las noches. No, no estoy diciendo eso. Usted haga lo que quiera, ¿verdad? Yo no voy a decir qué hace. Entonces Pablo dice: bueno, Timoteo es tímido, está medio señalado por los líderes judíos y además padece enfermedades. No es fácil su tarea, pero Pablo sabía algo, que no se trataba de la timidez, de la vergüenza, ni de la situación física, que se trataba de que Timoteo pudiera estar encendido en el fuego de la presencia de Dios en su vida. Entonces no habría ni situación física, ni personas externas, ni vergüenza que lo pudiera frenar. ¿Por qué? Porque la vida de la iglesia consiste en la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Esa es la vida de la iglesia. Toda la liturgia, los servicios, todo lo que hacemos tiene como finalidad que nosotros podamos vivir encendidos, que Dios sea, el Espíritu de Dios sea una realidad en nuestra vida. Si no, como dicen por ahí un refrán popular, no sé si aquí, pero en Argentina dice: si no es todo cuento. Entonces Pablo estaba entendiendo realmente lo que Timoteo necesitaba. No necesitaba un gastroenterólogo, ni necesitaba un curso de homilética, o de dialéctica, o de homilía. No necesitaba a Timoteo personas mayores que lo hagan sentirse seguro frente a los líderes judíos. Lo que Timoteo necesitaba era el Espíritu de Dios, siendo una realidad en su día a día. Y por eso le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hay algo que nosotros necesitamos y que no importa la etapa de nuestra vida, porque evidentemente como hijos e hijas de Dios tenemos tiempos de mayor encuentro con Dios y tiempos donde por ahí estamos un poco más tibios o a veces fríos. Eso es una realidad, pero tiene que ir en una escala ascendente y no tenemos que perder de vista que más allá de las circunstancias, más allá de nuestras emociones, tiene que haber en nosotros una intencionalidad de buscar la presencia de Dios de tal forma que siempre su Espíritu esté encendido en nuestras vidas. Amén. Miren lo que dice la Escritura en Levítico capítulo 6. Gloria a Dios. Y el verso 10 al 13. Levítico capítulo 6, versos 10 al 13. Dice así, Levítico 6 del 10 al 13. El sacerdote vestirá su túnica de lino
y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tal vez usted piense, no necesitábamos tanto detalle, ¿verdad? Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El 13 dice: el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar y no se apagará. Amén. Hay tres cosas que quiero que miremos aquí, hermanos. Porque yo le estoy hablando de tener el fuego encendido en nuestra vida, el fuego de la presencia de Dios. Amén. Entonces tal vez usted está diciendo, bueno, ¿cómo hago? Usted sabe que está la Biblia, que están sus rodillas, que está la iglesia. Pero mire qué interesante lo que nos muestra la Escritura aquí. Dice que lo primero que... No necesita usted ropa interior de lino ni nada de eso, no se haga problema. Pero dice aquí que lo primero que el sacerdote hacía cuando iba al altar, ¿qué hacía? Quitaba las cenizas. ¿Por qué? ¿Cuántos tienen calentón? A ver, yo tengo calentón de leña. Sí. Poquitos. ¿Vieron que cuando nosotros dejamos en la noche unos buenos troncos en invierno, al otro día a la mañana ya se apagaron generalmente, o por ahí hay unas brasas todavía, pero hay cenizas? Y si usted quiere avivar el fuego, ¿qué va a hacer? ¿Lo echa arriba de las cenizas? No, ¿verdad? Porque las cenizas, ¿qué hacen? No dejan que el fuego, claro, sofoca, no dejan que el fuego se avive. Entonces, muy lógico, muy básico, pero había que sacar las cenizas, y está escrito en la Biblia. El sacerdote deberá sacar las cenizas. Cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro con el Señor, somos o un sacerdote o una sacerdotisa de Dios. ¿Qué significa eso? Que los sacerdotes tenían contacto directo con Dios. Y ahora nosotros no tenemos intermediarios. Por eso somos un sacerdote o una sacerdotisa. Porque como hijos o hijas de Dios tenemos contacto directo con Dios. ¿Amén? Y tenemos que aprender a sacar las cenizas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa básicamente que no podemos vivir de las experiencias que Dios nos dio ayer. Hace muchos años, predicando precisamente en la calle, en una oportunidad en la plaza, en el evangelismo, le testifiqué a 5 chicos. Ellos estaban fumando mota y yo me sentí muy identificado por mi pasado y fui con ellos y les hablé del Señor. Y de repente ellos, algunos de ellos, 2 de ellos, comenzaron a brotar lágrimas en sus ojos y terminamos los 5 ahí entre toda la gente en el centro de rodillas orando. Y cuando nos devolvimos, yo me separé de todo el grupo que íbamos en unas trocas. Íbamos a la reunión de jóvenes y ellos iban ahí en las trocas. Me separé para pasar a buscar por el edificio antiguo de la iglesia la bicicleta que había dejado ahí. Y cuando llegué, entré y estaba una hermana pintando en la radio de la iglesia. Fíjese qué bendición que ahora tenemos una radio cristiana en nuestra ciudad. ¿Sí? Usted que escuchaba la Lupe, no le cambie, síguela ahí. Ahora se llama La Voz. Y es 24/7. Música cristiana, qué bendición. Y en nuestra iglesia había una radio. Entonces yo fui, este hermano estaba pintando ahí y me dice, ¿ya te vas? Sí, le dije, yo venía como loco, imagínense. Se entregaron al Señor 5 muchachos y estaba bien contento porque no hay una experiencia más linda que otro conozca a Jesús. Y entonces él me dice, no te vayas, que estoy acá pintando. Era un hermano bastante grande. Estoy pintando aquí las maderas de la radio. Prepárate unos mates. Es una bebida que tomamos nosotros, siempre le digo, ¿no? Usted no la ha probado, pero en el cielo la va a probar. Y entonces, haga de cuenta que dije, bueno, tengo unos minutos. Y puse el agua y vine con él. Y cuando vengo me dice, así que estás bien contento por estos muchachos que aceptaron a Jesús. Claro, le dije. Y él me dijo, ¿sabes qué? Antes había toques de Dios. ¿Cómo le dije? Antes Dios traía un mover sobre la iglesia. Ahora no pasa nada. Y yo sentí el pato allá, que estaba con el agua ya casi caliente, que no se tiene que hervir. Así que me fui para allá. Y cuando estaba en esa cocina, recuerdo muy bien, una cocina muy chiquitita, en el piso de arriba de la iglesia. Y yo, en silencio, le dije a Dios,
Cuando llegue a la edad de este hermano, Señor, ayúdame a no llegar como él. Estaba sirviendo, un buen esposo, un buen papá, un buen hombre, pero en el corazón lleno de cenizas. Porque no podemos vivir de las experiencias que Dios nos dio antes. Las experiencias que Dios nos dio ayer fueron para traernos hasta hoy. Y hoy necesitamos encontrarnos con Dios de tal manera que Pentecostés siga sucediendo, para que podamos llegar mañana al lugar donde Dios quería. No solamente vivir para mañana, sino llegar mañana al lugar que Dios quería. Eso sucede solamente cuando la iglesia, cuando los hijos, las hijas de Dios se encienden en una relación con Él, apasionada. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Y no importa si hablas en lenguas o no se hablas en lenguas, eso es secundario. Lo que importa es que está sucediendo en tu vida, la realidad del Espíritu de Dios. Pero tenemos que aprender a sacar las cenizas. Muchas veces yo también, mire, cuando yo conocí al Señor, yo venía al altar y lo único que hacía, ¿sabe qué era? Llorar. Y en eso consistía mi encuentro con Dios. Fueron meses que yo a veces ni me daba cuenta de lo que el pastor predicaba. Quería pasar nomás, alargarme a llorar ahí. Y un día, ¿sabe qué pasó? Pasé al altar corriendo y no lloraba. Y me sentí raro. Digo, ¿qué me pasa? Dios no está. Porque no estoy llorando, me había vuelto llorón. Bueno, hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Son diferentes etapas de nuestra vida. Lo que quiero decir es que yo quería volver a la experiencia de ayer y Dios me estaba invitando a una nueva experiencia en su presencia. Así que tenemos que aprender que lo mejor de Dios no fue ayer, lo mejor es hoy, de cara al futuro. Amén. Pero nosotros tenemos que sacar las cenizas. Tenemos que desligarnos de las experiencias, porque a veces por las experiencias criticamos tanto a lo que está pasando enfrente nuestro, y entonces nos transformamos de esa forma solamente en espectadores. Le voy a decir algo más con respecto a esto. No se junte con gente que tiene cenizas, porque esas cenizas van a llegar a su corazón también. Cuando nos juntamos con gente que está fría y que a veces no deja de venir a la iglesia, pero lo único que va a hacer es hablar mal de la iglesia, no nos conviene. Seamos sabios. No es que me junto para ayudarlos, es que porque soy amigo. Podemos ser amigos igual y decirle la verdad, y si no se la vamos a decir, mantener una distancia para que nuestro corazón no sea alcanzado por esas cenizas. Amén. Tenemos que sacar las cenizas. Y la segunda cosa que dice ahí la Biblia que hacía el sacerdote, que es muy básica también, y lo podemos entender también mirando lo que hacemos con nuestros calentones en temporada de invierno, es que después de sacar las cenizas, dice que ponían leña en el altar. Claro, porque la leña es el combustible para que el fuego suceda, ¿verdad? Para que el fuego se avive. Uno ve las brasas y le echa otro leño y entonces el fuego vuelve a encenderse porque hay combustible que consumir. Necesitamos nosotros usar los recursos que Dios nos ha dado para tener combustible suficiente en nuestra vida, de tal forma que el fuego no se apague en nuestro ser interior. Le dije antes que usted ya lo sabe, y posiblemente nada de lo que diga en este día es algo que usted no sepa, así que tal vez vine solamente a recordarle algunas cosas, pero que yo mismo me las recuerdo porque son necesarias. Amén. Y tiene que ver con poder mirar en la Escritura. A veces también es muy bueno tomar buenos libros. Mire, yo cuando voy a leer un libro, ¿sabe lo que hago? Me fijo si antes de comprarlo, si lo que dice atrás, vieron que trae una reseña del argumento. Bueno, me fijo si eso que dice ahí, porque por ahí los títulos son tremendos y todo eso está escrito, es tremendo, si eso tiene que ver con la vida de la persona que lo escribió. Porque si no tiene que ver con la persona de la vida que lo escribió, no lo quiero. Hace un tiempo miraba a un hombre, y digo esto sin tratar de desacreditar ni nada, que venía a enseñar en otro lugar a un grupo de pastores. Dentro de esas personas que estaban sentadas, de esos ministros, había pastores con iglesias muy numerosas. Y este pastor que venía a enseñarles tiene una iglesia minúscula y venía a hablar sobre crecimiento de iglesia. Yo no quise estar ahí. No me interesa. No estoy diciendo que el éxito se mide por la cantidad, no. Pero si alguien me va a hablar de algo, se tiene que evidenciar en su vida que eso ha pasado, está pasando, y entonces hay un peso que va a suceder en mi vida. Esa persona me puede impartir no solo conocimiento, sino también de lo que es una experiencia en su ser interior y se manifestó en el exterior. ¿Sí me explico? Entonces es importante tomar las herramientas, leer un buen libro. Yo estoy leyendo un libro que me ha impactado muchísimo, que no tiene que ver con esta palabra, pero me ha impactado muchísimo. ¡Qué bendición!
Y está así de grueso. Capaz tendría que leer otros, pero no me atraen, entonces no los leo. La Biblia. Doblar nuestras rodillas. ¿No le ha pasado a veces de decir, ay, no oré ayer y hoy me da flojera? Y pasan unos días a veces, o pasa tiempo, y de repente estamos en la presencia de Dios, y cuando la presencia de Dios se hace real, no sé si le ha pasado a usted, pero a mí siempre me pasa. Uno dice, ¿por qué no vine antes? Si no hay nada más hermoso que estar en su presencia. Y Jesús enseñó que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Yo con los pocos pelos que me quedan, muchas veces me tengo que arrastrar al cuartito que tenemos en mi casa, que lo hemos dedicado a Dios, la oficinita. Y me tengo que ejercer voluntad, porque hay una parte de mí que dice, no, ya predicaste, ahora tómate el día libre. Y he aprendido con mi esposa y le he dicho, no hay un mejor día donde debamos poner la guardia alta que no sea un lunes. Porque tenemos meses y meses predicando cada fin de semana, a veces hasta 5 veces predicando en una semana. Y el lunes es como que uno dice, mi día de descanso, hoy voy a comer, voy a dormir y voy a mirar películas. Pero me he dado cuenta que antes de todo eso es mejor tener un tiempo con Dios. Porque cuando bajamos la guardia es cuando vendrá el golpe. El enemigo no va a descansar. Y la Biblia dice, no ignoren las maquinaciones del diablo. Entonces, hermanos, amados, hermanas, no dejemos, intentemos por todas nuestras fuerzas ejercer voluntad para que no pase un día que no vayamos a la presencia de Dios. A veces lo vamos a sentir más, a veces menos. Y no vamos solamente para cumplir, intencionados en nuestro corazón de tener un tiempo de intimidad con Él. Qué lindo que es tener intimidad con Dios y conocer a Dios cada vez más. Porque es como que cuando más lo conocemos en ese ejercicio, más profundo vamos a querer ir. Más profundo vamos a querer ir. Amén. Así que congregarnos, buscar acomodarnos y ser parte de la visión. Todas esas cosas y muchas más, como hasta poner en su carro ahora o en su casa la emisora cristiana. Es una bendición porque va a alimentar nuestro espíritu. No es lo mismo escuchar una música cristiana y un programa cristiano, aunque a veces tal vez no nos parezca tan interesante el tema que se aborda, que escuchar algo que fue inspirado desde otro lugar. Si usted está escuchando música cristiana, si usted está con su Biblia abierta, no le digo las 24 horas del día, pero si la intención que usted tiene es estar avivado, estar en comunión con Dios, entonces automáticamente las tinieblas, la oscuridad no puede acercarse a donde usted está. Porque usted está buscando y Dios, antes que usted lo busque, ya quería manifestarse a su vida, porque Él es fiel. Y la tercera cosa que dice ahí la Escritura es que después de sacar las cenizas, después de poner la madera, la leña, el fuego nunca se debe apagar. El fuego nunca se debe apagar, siempre debe estar ardiendo. Siempre debe estar ardiendo el fuego adentro nuestro, así como ardía en el altar en aquel tiempo. Esto habla de una intensidad. Y fíjese qué interesante que es y qué advertencia existe respecto a esto. Porque la Biblia enseña que Dios aborrece la tibieza. Dice Dios, si fueres frío o caliente, está hablando de dos extremos. Frío representaría a una persona que no le interesa ni siquiera venir a la iglesia. Y caliente aquel que está apasionado en una relación con el Espíritu Santo. No que no tenga errores, no que no tenga debilidades, que no tenga luchas o necesidades, pero está intencionado, está buscando la presencia de Dios en su vida. Y Dios le está bendiciendo. Dios le está bendiciendo. Pero ¿qué sería la tibieza en este caso? Sería el que está presente, pero vive como si fuera alguien que no es hijo o hija de Dios. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15. Dice Salomón, enamorado de aquella mujer que tuvieron una luna de miel y un tiempo apasionados en su vida. Por eso ese libro nos representa la posibilidad que tenemos de tener una relación apasionada con Dios. Dice, quitarnos las zorras pequeñas, porque ellas echan a perder nuestras viñas y nuestras viñas están en cierne. Año 2003 Dios me trajo esa palabra en una madrugada.
Y me di cuenta, y cada día me doy más cuenta, que las cosas pequeñas cuentan mucho. Los cuidadores de las viñas de aquellos años no tenían alambres como las de ahora, no eran elevadas, eran bajitas. Entonces, las uvas estaban cerca del piso. Y los cuidadores estaban para correr los animales que podían venir a dañar las viñas. Pero cuando veían una zorra pequeña, ¿sabe qué hacían? ¿Vieron cuando uno ve un cachorrito de un perro? ¿Viste que de chiquitos todos esos perros son bonitos? Después cuando crecen son cualquier cosa. Tienen oreja de chihuahua, cabeza de pitbull, patas de border collie, unas cruzas tremendas. Pero de chiquito vos lo ves y ¡ay, qué bonito! Todos lo queremos adoptar de chiquito. Entonces veían las zorras pequeñas y decían qué inofensivas. Y las dejaban entrar, no van a hacer daño. ¿Y sabe a dónde iban ellas? Iban a buscar lo dulce, que era dentro de las flores el polen. Y se comían eso. Y la Biblia dice ahí, nuestras viñas están en cierne. ¿Sabe qué significa la palabra cierne? Fecundación, fertilización. Era el tiempo donde las gametas, impulsadas por el aire, masculinas de las flores, se unían a las gametas femeninas, casi como un espermatozoide a un embrión, al óvulo, y fertilizaban la viña para que después hubiera uvas. Y aquellas pequeñas zorras inofensivas eran las que rompían esta intimidad que sucedía dentro de la viña. Y porque faltó cuidado, la viña no tuvo fruto. Yo cada día me doy más cuenta que son las pequeñas cosas que nadie observa en mi vida las que me pueden debilitar, las que me pueden quitar mi intimidad y pueden hacer que solamente adentro mío haya cenizas de un fuego que antes estuvo, pero que ahora no está. Y qué triste que es esto, porque no es el plan de Dios para tu vida ni para mi vida. El plan de Dios es que vivamos una vida de victoria. Y claro, si vamos a tener victorias porque va a haber luchas, pero la victoria va a suceder cuando nosotros tenemos adentro la fuerza del Señor, la fuerza del Espíritu Santo que nos capacita para vivir nuestra vida. Amén. Póngase de pie en este día, en esta tarde. Hoy lo hice cortito, ¿vieron? Dice la Biblia en el capítulo 5, verso 4 de Amós: búsquenme y vivirán. En otras palabras, búsquenme y yo los voy a avivar. Ustedes clamen. Y Isaías 55:6 dice: buscad a Dios mientras Él pueda ser hallado. Fíjense qué sabiduría tan básica. No busques a alguien que no puede ser hallado, porque será imposible encontrarlo. Y luego dice: llámenme en tanto que estoy cercano. Si está lejos no va a escuchar, pero Dios hoy puede ser hallado, hoy está cerca. Así que hoy es el día de buscar a Dios.